16 minutos, bueno, pues qué jornada la de ayer, la renuncia, remoción de la fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Él terminaba su estancia en la Fiscalía, su titularidad en el 2028. Y bueno, vimos una reunión con Adán Augusto López, la presidenta de la República, cuando tenían pues un buen rato de no reunirse por el tema de la barredora, por supuesto en la que está involucrado Adán Augusto López, el coordinador de los senadores de Morena. Luego ayer la presidenta dijo que le había llegado una carta que estaba revisando con los abogados, con la Consejería Jurídica de la Presidencia. No dijo por qué. En la tarde pues ya empezó obviamente a tomar forma el tema de la salida de Alejandro Gertz Manero. Mandó una carta en donde dice pues que se va porque la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció una embajada en un país amigo. Lo que la oposición coincide no es una falta grave para abandonar pues esta posición de tanto poder y de tanta importancia en México. Manuel Añorbe, coordinador del PRI en el Senado, en la línea. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Bien, Azucena, como siempre, con afecto, pendiente Gracias. de cualquier Salida, pregunta que me hagas. renuncia, Gracias. remoción, presión. ¿Qué fue esto, senador? Esta fue una instrucción, este fue un manotazo, mi estimada Azucena. Es un sello autoritario de un gobierno como el que se ha construido, que es de Morena. Déjame decirte que el PRI no puede, nunca lo va a aceptar, que una causa grave sea cambiar de Pues una sí. chamba a otra chamba, Ajá, Azucena. claro. O sea, inclusive la redacción de la carta de renuncia, bueno, lo que se interpreta como renuncia, nunca dice renuncia, dice retira. Y Correcto. por otro lado, está dejando una fiscalía con una argumentación de irse a una embajada cuando la causa grave que está en la Constitución, una de ellas es enfermedad, pero no es cambiar de chamba a otra chamba. Por eso no lo dice la Constitución, no lo dice la ley, no lo dice el sentido común. Lo que sí dice la ley es que la Fiscalía General debe de ser autónoma, estable e independiente. Y lo que pasó ayer fue un desaseo jurídico. Por eso el PRI votó en contra y por supuesto dimos esta argumentación. Un Ujú. fiscal renunciado para abrir paso, pues seguramente a un mecanismo ya establecido y el nombramiento de un fiscal del gobierno de la 4T. Y déjame decirte también que en este sentido no deben de insultar la inteligencia de nadie. O sea, esto es parte de un control. Recuerda que se apoderaron del Poder Judicial a la mala, mediante reformas apresuradas, tómbolas, magistrados, jueces del acordeón, desaparecieron los organismos autónomos, Ujú. todo un traje a la medida autoritario, pero en este sentido el desaseo es grave. O sea, no cuidaron ni la forma ni No, el claro, ni la fondo, ley, ¿no? Ni la ni ley la ley, tampoco. ni la Constitución. O sea, una embajada no es causa grave. Ahora, Ese es el el tema tema del de la fiscal litis. Alejandro Gertz Manero, pues es un tema sumamente polémico por el personaje, por los claroscuros, por la historia de Gertz Manero, que muchos han mencionado que secuestró la fiscalía, pues también para venganzas personales. Pero el tema aquí, punto y aparte de lo que hizo Gertz Manero al frente de la fiscalía, buenas o malas, claras o oscuras, es que la ley no prevé una embajada o un cambio de puesto como una causa grave para irte de la Fiscalía General de la República, porque justo se trata de eso, de que el fiscal sea autónomo, independiente y que no se vea presionado por el Ejecutivo o el Legislativo u otros intereses, de alguna manera que esté protegido, senador. Es correcto, o sea, no tiene justificación la carta. Insisto, lo vuelvo a repetir con toda la intención, una embajada no es causa grave, es una enfermedad, te vuelvo a poner el ejemplo, Ujú. no está en la ley, o sea, no cuidaron ni siquiera la forma de una carta y no dice nunca renuncio, dice me retiro, porque voy a recibir una embajada en un país amigo, eso no es causa grave. Ahora, eh, esto fue y como o sea, sí estuvo operando antier, ayer, todo el día Dan Augusto López, ¿no? Era una orden que se tenía que cumplir. Él dice que se reunió con algunos de los coordinadores parlamentarios. ¿Lo hizo con usted? sí, claro, tuvimos una reunión ¿Y sí les dijo esto? ¿Les con... adelantó que Hertz se iba o se iba? No, no fue así de claro, solamente Ajá. establecimos estrategias en términos del debate parlamentario y por supuesto cuando llegó la renuncia, los del grupo parlamentario del PRI, yo fui muy puntual, yo le dije, a ver, esto, pues nosotros vamos a dar un posicionamiento en contra, eso sí fue muy puntual y ya es público,
y por supuesto los argumentos son los que tú conociste. Y déjame darte otra reflexión, que no me lo han preguntado, A Azucena. ver. Este es un rompimiento del fiscal de Andrés Manuel López Obrador con ya el nombramiento en esta próxima semana, en estas próximas horas, del fiscal de la presidenta de la Sí. República. Porque el fiscal lo nombró Andrés Manuel López Obrador. Ahora, Independientemente de la de acuerdo. especulación que se pueda dar en torno a su actuación, porque eso lo va a juzgar la historia. ¿Estás de De acuerdo? acuerdo. Ahora, De Gers Andrés Manuel Manera. López Obrador no defendió tampoco a Gers Manero, por lo visto, porque de otra manera pues no lo hubieran sacado. La presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio quería poner a alguien de su confianza, cercano en la fiscalía, y se había negado Gers Manero. ¿Es bueno o es malo, senador, en estas condiciones? Porque bueno, Gers Manero pues era cercano a López Obrador, no a la presidenta. Ernestina Godoy evidentemente es del equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Bueno o malo? Porque ni era tan autónomo ni tan independiente tampoco Gers Manero. A ver, independientemente, insisto, de su actuación, por supuesto que es un cambio muy radical en términos de lo que dejó Andrés Manuel y en términos de hoy la presidencia actual de la República. Ajá. Esta es una lectura política, ¿eh? Yo Sí. solamente te hago una reflexión en voz alta, pero lo que sí es cierto, y yo también te lo subrayo, es que la argumentación de su actuación, pues es una argumentación pública, insisto, cuando terminas un periodo es la historia quien te va a juzgar. Pero lo que nosotros volvemos a insistir, y fue un gran debate que dimos como grupo parlamentario, es que no podíamos nosotros aceptar una carta que no decía renuncia, y por supuesto la causa grave era injustificable. O sea, de una chamba a otra chamba, y ya tratar de justificar lo injustificable, eso le correspondió a Morena. Nosotros lo argumentamos y por supuesto que votamos en contra, porque este movimiento es administrativo, o sea, es político, no es jurídico, porque pues que sinceramente, ¿quién va a creer que fue una renuncia voluntaria? Pues esto Pues sí. tampoco fue así, y claro, nuestra argumentación es que no se puede justificar con una embajada una causa grave para renuncia, independientemente de la actuación del Correcto. titular que era Gers Manero, mi estimada Susana. Senador, como siempre, muchas gracias, Manuel Añorbe. Gracias, buen día. Gracias y muy buen día.